Tuvimos en el año 2024, lamentablemente, el deceso de 7 efectivos de fuerza pública. El año anterior, lamentablemente, también se había dado un número importante, digamos, de personas que en el cumplimiento del deber han muerto. Y en este sentido debo decir yo que las respuestas institucionales del aparato de justicia han sido severamente lentas, triste y dolorosamente lentas. ¿Por qué? Porque cuando usted ve todas las emociones que hay presentes en un funeral, la guardia de honor, los emblemas patrios que se entregan a las familias, uno esperaría que todo ese dolor humano y dolor institucional y sed de justicia termine justamente con la condena de estos sujetos. En el caso del quizás el homicidio que más nos impactó en el 2024, ejecutado por alias Oso en la zona de Parcelas de Herradura, sí, es cierto, el tipo está en este momento en prisión preventiva, pero casi un año después todavía el caso no ha sido elevado a juicio. Dios los proteja, que Dios los bendiga y hagamos patria por Costa Rica. Procedamos. Ustedes dan detalles de la reducción de delitos en cuanto a propiedades. Y por otro lado, seguidamente salió el organismo de investigación judicial diciendo de que hay lugares o sitios donde, en el caso de turismo también, hay todavía riesgos. ¿Cómo explica usted esto? Bueno, lo primero es que las cifras de reducción que nosotros hemos señalado son cifras que nacen de los propios datos del OIJ. Es decir, no son datos propios, no es que nosotros tenemos un registro y los colegas del Poder Judicial tienen otro. No, nosotros solo usamos un registro oficial que es precisamente el registro del OIJ. Y ese registro nos indica que hay una reducción en los últimos 3 años de hurtos, robos y asaltos. Esos son datos absolutamente corroborables. Cualquier persona que nos esté viendo, si duda de estas palabras, puede hacer la consulta ante el organismo de investigación judicial que no está a nuestro cargo para que vea esos datos objetivos que demuestran esa reducción. Esos son delitos que normalmente se hacen y se llevan a cabo en vía pública. Y eso demuestra que la fuerza pública está ejerciendo su labor disuasoria, preventiva, mediante un intensivo patrullaje policial, retenes. Esto es importante lo que está haciendo nuestra gente de azul. Y eso se traduce en la reducción de estos delitos que también son muy preocupantes. El delito que más nos preocupa a todos y es el indicador de si hay seguridad o no en un país es el de los homicidios. Usted puede estar bien en todo lo demás, pero si los homicidios son altos, el país se siente inseguro y eso es lo que le pasa a Costa Rica. Me dicen, bueno, ¿por qué si hay reducción de delitos contra la propiedad, la gente se sigue sintiendo preocupada por la inseguridad? Bueno, porque lo que genera inseguridad es el delito del homicidio y que en el caso nuestro, más del 80% es efectuado ya sea por sicarios o en general temas relacionados con narcotráfico. Entonces, esto es un indicador objetivo de que tenemos que hacer reformas jurídico-penales, no para todo el sistema penal, sí para los homicidios y sí para los homicidios desarrollados a través del sicariato, para ser extremadamente severos en la sanción, procesos rápidos para aplicar justicia pronta y cumplida, pero sobre todo y de manera muy importante, que estas transformaciones que hacemos en el sistema penal costarricense conlleven también una garantía a que las víctimas no van a ser revictimizadas. ¿A qué me refiero? Que esas personas no van a salir prontamente a la calle a cobrar venganza contra los testigos o contra todos aquellos que lo relacionaron con esos hechos delictivos. Eso es también un clamor de nuestra ciudadanía, de nuestra población. Quiere decir que todavía hay minería ilegal en esta zona. Esto vino de anoche. Le agradezco mucho a la comunidad que nos haya querido traer aquí. En el caso de Cruzitas, yo no relacionaría el problema estrictamente
solo con Nicaragua, es decir, hay mafias dentro de territorio costarricense, hay grupos que son los que han llevado a cabo la organización para la extracción ilegal de oro y muchas veces y parte, un grueso de ese oro se queda en Costa Rica para acciones absolutamente fuera de la ley. Entonces, a mí me parece que el peso central, si hay coligalleros nicaragüenses, por supuesto, hay gente que cruza la frontera, pero muchas veces la élite que extrae el oro de esos coligalleros no son del otro lado de la frontera. ¿Están identificados, señor ministro? Mire, hay varios procesos de investigación, no me voy a referir, digamos, a su identificación puntual, sí hay varios procesos que ubica gente del lado costarricense y también internacionalmente estamos identificando gente fuera de Costa Rica. Pero sí hay un gran tema dentro de Costa Rica. Entonces, cuando hay muchos grupos también ambientalistas, igual que como los grupos anteriores, que hacen estas huelgas para evitar que se aplique la ley, cuando usted ve que bajo la bandera del ambientalismo hay una defensa para que todo continúe igual, porque a esos grupos nunca les importó cuando el cianuro o el mercurio transitaba por toda la tierra de Cruzitas, afectando salud de personas y de comunidades. Esos grupos ambientalistas desaparecieron de escena. Vuelven a reaparecer ahora justamente para evitar que venga una industria que de manera ordenada y legal extraiga el oro. Y están muy felices, han estado muy cómodos, tolerando la extracción ilegal de oro y el daño ambiental que como nunca se ha producido en la historia de Costa Rica gracias a Cruzitas. A esos grupos de falsos ambientalistas me queda claro que lo que están es defendiendo una práctica ilegal de extracción de oro que beneficia a organizaciones muy puntuales relacionadas con crimen, que es crimen organizado, por supuesto. Hay falsas informes, hasta 100 informes del paradero del señor alias El Diablo. Sin embargo, aparte de esas investigaciones, el trabajo que hace la policía, ¿cuál es el trabajo relevante que está teniendo en nuestro país la DEA, además de otras autoridades norteamericanas con esta lucha contra el crimen? Lo primero que debo yo decir es que el único punto de información para la recompensa por El Diablo lo tiene la DEA y no ninguna autoridad costarricense. Es decir, cuando hay personas que llaman a ese número de teléfono, ese número es de la DEA y se maneja de manera confidencial y con plena autonomía respecto de autoridades costarricenses. Ni el OIJ ni el Ministerio de Seguridad Pública tenemos la información que las personas que llaman a ese número de la DEA suministran. Esto es un elemento importante porque se ha pensado que es una plataforma que se maneja de manera conjunta. No, esto y así fue pedido y así fue solicitado, para garantizar que la información que usted da a ese número de teléfono se maneje estrictamente por parte de los colegas de la DEA y no haya nadie más manejando esa información. Sin embargo, inteligencia policial que le compete a ustedes, ¿qué información tienen hasta ese momento? Y a propósito, no solamente del Diablo, sino que otros cabecillas que también manejan el crimen organizado a nivel nacional. Mire, con El Diablo nunca ha habido poca información, más bien ha habido un superávit de información todo el tiempo. A veces llegaban informaciones en un mismo día que lo ubicaban en 5 lugares diferentes a la misma hora. Ya uno sabía que esa información, mucha de ella para distraer a la policía, confundirla y de esa manera evitar que se pueda hacer una inteligencia policial efectiva. Lo que debo indicar es que para un país tan pequeño como lo es Costa Rica, no identificar a un delincuente en su territorio es un indicador de que algo está pasando fuera de la normalidad. Si esto fuera una persona en un país de 40, 50 millones de habitantes, 5 o 6 veces del tamaño de Costa Rica, usted puede indicar, hay muchos escenarios en donde una persona de esas se puede encubrir. Pero en un país relativamente tan pequeño, frente a alguien además que sigue activo en la criminalidad, que sigue siendo parte del entramado criminal que todos los días comete delitos a través de ese entramado, está fuera de lugar. Siempre he planteado la necesidad de repetir el ejercicio que se hizo en Colombia, cuando durante años las unidades colombianas no daban con Pablo Escobar y se tuvo que crear un bloque de búsqueda
conformados por policías de élite, poligrafiados, a la orden de un solo fiscal, y ese fue el que se encargó, junto con las autoridades estadounidenses, de ubicar a Pablo Escobar y dar con él. Tenemos entendido que ustedes han reducido, según información, el nivel de llegada de droga a los puertos de Europa. Y también, por otro lado, es llamativo observar que circula una enorme cantidad de droga, y tipo marihuana o crack, por ejemplo, en los barrios del sur que hemos visto por lo menos. Pero, ¿qué cantidad calcula usted que todavía circula en el país para consumo local? ¿Ustedes tienen identificados esos sitios? ¿Y qué hacer ante eso, señor ministro? Mire, un indicador de ese consumo, yo le agradezco la pregunta, porque rara vez un periodista pregunta desde la óptica del consumo. Siempre la pregunta es en función de los delincuentes, de cuántos están puntos de venta. Ese indicador no lo tenemos, lamentablemente no hay una encuesta de consumidores. Yo le puedo decir que hemos aumentado un 20% el consumo, o 20 o 25 año a año. Todavía tenemos simplemente datos bastante generales. Pero aquí tenemos un indicador que todos los días usted y yo y todas las personas que nos ven observamos: el aumento de la indigencia. Ese es un indicador objetivo de cómo hay gente que el consumo de la droga los hace salir de sus hogares y terminan viviendo en la calle. Personas que están en la calle es estrictamente por consumo, pero el grueso sí lo es. Porque los mismos colegas de Policía de Control de Droga me dicen: vea, ministro, logramos dar con un punto de venta en un barrio. 7 meses de investigación, cámaras, fotografías, ventas, compras simuladas para obtener el dinero. Demostramos que 8 meses después logramos la orden de allanamiento, cerramos el sitio. Una vez que han pasado 72 horas, uno de los vecinos asume el nuevo punto de venta. Entonces hicimos un gran esfuerzo por erradicar el microtráfico en ese punto de venta. ¿Pero qué logramos? Que inmediatamente se traslada a otro lugar, porque hay consumidores, hay consumo. En cuanto a la oferta, lo primero es que el Departamento de Estado nos indica en el 2020, Costa Rica pasaba a ser el principal reexportador internacional de droga. 2020, aún fuera de este gobierno, en el gobierno anterior. Ese es el informe del Departamento de Estado. La mayor cantidad de droga iba en dirección a Europa y a los Estados Unidos a través del puerto de Limón. Tenemos la operación Soberanía, más de 300 efectivos de policía ahí en el puerto. Escáneres, drones, hay una serie de tecnología. Escáneres es lo más llamativo, pero hemos incorporado sensores, otro tipo de tecnología que también sirve para detectar droga. ¿Y qué logramos? Que en el puerto de Amberes llega el 70% menos de cocaína que entraba a ese puerto. El puerto de Hamburgo, en Alemania, 54% menos. El puerto de Rotterdam, 50% menos. Acabo de estar hace aproximadamente 7 semanas en Europa, en La Haya, en una reunión con los colegas de Europol. Nos felicitaban por el esfuerzo que ha hecho Costa Rica en esta materia. Señor ministro, ¿y algún diputado de los que lo acusan aquí a Costa Rica de narcoestado lo ha llamado para ser parte o a respaldar las ligas atléticas o algún programa de reinserción? Uno de estos diputados que, como lo vemos, ven que no hay respuesta. Déjeme decirle un dato que muy poca gente conoce. Nosotros presentamos la política de seguridad de Costa Rica, Costa Rica Segura Plus, el 22 de noviembre del año 2023. Desde ese momento solicité una audiencia ante la Asamblea Legislativa, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para exponerles nuestra política de seguridad. Hoy, en mayo del 2025, aún no se me ha dado esa audiencia. Es decir, siendo la seguridad
el principal problema, la inseguridad que preocupa a los costarricenses, casi 2 años después no he tenido la oportunidad de ir a presentar formalmente nuestra política de seguridad, que son las medidas, estrategias, tácticas y operaciones que vamos a hacer para mejorar la seguridad en Costa Rica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué los diputados que sí me han llamado para temas menores y a veces insignificantes, no me han llamado para un tema tan importante como el de presentar la política e iniciar un debate entre poderes, si es correcto, cómo podemos mejorar prevención, etcétera, etcétera, para generar una política, una conversión de altura en materia de seguridad? No, eso no ha sido posible, pero sí para cuando son cosas de muy bajo nivel.